en aspectos netamente técnicos a la población. Estamos cumpliendo la función. El Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Tacna, ha emitido un pronunciamiento con fecha 21 de enero de 2020 en relación al proyecto Viravilani 2, fase 1 en zonas altoandinas, donde desarrollábamos 4 puntos, y uno de los puntos indicábamos que la situación hídrica de la región Tacna tiene un déficit hídrico de 8.6 metros cúbicos por segundo, de los cuales 4.85 metros cúbicos por segundo corresponde a la cuenca de Caprina, donde se ubica la ciudad y la valle de Tacna. Esta situación que manifiesta que es un racionamiento permanente de agua a la población en la retracción de su agricultura, no existiendo la posibilidad de revertir dicho déficit con los recursos hídricos en su propia cuenca, por lo que se requiere del trasvase de aguas de cuenca de Maure, que le corresponde al Perú. En el segundo punto, indicábamos que dicha necesidad de trasvase técnicamente se sustenta en la necesidad de revertir paulatinamente el hídrico de 4.8 metros cúbicos por segundo, antes referido, en la infraestructura hídrica de derivación de existentes en las cuencas tributarias de Uchucuma y de Maure, así como los derechos que asisten a Tacna, en virtud del artículo 2 del Tratado de Lima de 1929. En el tercer punto que desarrollamos de dicho pronunciamiento, lo que es el proyecto Viravilani 2, fase 1, constituye uno de los proyectos de necesidad vital para Tacna, por el que se puede derivar aguas de la cuenca altas de Mauri, que se producen en las épocas de venida, restituyendo en parte de aguas en forma natural histórica correspondientes a la ciudad y valle de Tacna. En el cuarto punto, nosotros indicábamos que no obstante la importancia vital de dicho proyecto, por una inadecuada gestión hídrica de la región Tacna, se ha generado innecesariamente controversias y conflictos sociales que ponían en riesgo a la ejecución del proyecto. Con ello, la postergación de desarrollo de Tacna, que era importante para eso, ¿no? Nosotros indicábamos eso en nuestro pronunciamiento que hemos emitido con 21 de enero de 2020. Y de todas las razones suscitadas que se vienen generando actualmente sobre este proyecto, y el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Tacna, tenemos que salir en defensa de los intereses de la región Tacna, con respecto netamente técnicos. Entonces, el Colegio de Ingenieros hemos emitido un pronunciamiento número 6, con fecha 6 de septiembre de 2020, a relación al proyecto Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Aguas para el Desarrollo Agrícola en la Valle de Tacna, Viravilani 2, fase 1, donde hemos desarrollado 5 puntos. En el primer punto, nos ratificamos en todos sus extremos respecto al pronunciamiento emitido con fecha 21 de enero de 2020, lo que anteriormente ya les he indicado. En el número 2, en tal sentido, resulta vital de necesidad la ejecución del canal de conducción entubado Vila Chauyani, Calachaca, Chuapalca, componente de este proyecto para revertir progresivamente el déficit hídrico de la ciudad de Tacna, ya que este es el único proyecto que tiene como objetivo principal inmediato el poder de mitigar la necesidad de líquido elemento en la ciudad de Tacna. Hemos desarrollado no avala ni concuerda respecto al anuncio del gobierno regional de Tacna y Minagri de cancelar la ejecución de los demás componentes, que es la 2, la 3 y la 4. Sin embargo, es pertinente proponer la suspensión temporal de la ejecución de los demás componentes, a efectos que se efectúen las evaluaciones técnicas, normativas y de orden legal correspondiente. En el punto número 4 que hemos desarrollado, que el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Tacna, tiene la disposición total para poder aperturar reuniones colegiadas o mesas de diálogo con el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Puno,
para las evaluaciones estrictamente técnicos sobre el proyecto. Y el número 5 indicábamos que el Colegio de Ingenieros de Perú, Consejo Departamental de Tacna, rechaza y no se hace responsable de las opiniones personales vertidas por profesionales de la región en contrarios a la posición de la orden, que se vienen divulgando sin sustento técnico legal válido, que lejos de contribuir al entendimiento del proyecto, vienen generando confusiones a la sociedad civil. Ciudad de Tacna, es hora que podamos defender este proyecto. Este proyecto es importante para la región Tacna. No hay otro proyecto que esté aprobado como lo que tenemos nuestro proyecto. Es la cancelación, sería prácticamente perder todo el proyecto. La suspensión temporal es para que podamos hacer las evaluaciones técnicas y activas de orden legal que corresponde. Tenemos que nos acompañan de la Comisión Técnica del peso, ingeniero más Vidal, de lo cual voy a dar la posta para que pueda sustentar técnicamente al ingeniero Gustavo Bayona. Ingeniero Gustavo Bayona, le cedo la palabra. Buenos días a todos. Bueno, como dice el señor decano del Colegio de Ingenieros, Tacna está tomando la posta de tener que defender los intereses hídricos de Tacna, y por ello es que se han emitido dos pronunciamientos sobre el último que acaba de reseñar el ingeniero Ramos, y que, digamos, ha sido ampliamente difundido en estos días. Bueno, lo que yo puedo decir inicialmente es que el problema de agua en Tacna es un problema de siempre, es un problema histórico. Todavía de lo que se conoce viene del siglo XVII, en que ven la forma de cómo traer agua para Tacna, porque su propia cuenca, que en ese entonces era escasamente el Caprina, sin los componentes que ahora tiene, no abastecía en ese entonces. Y fíjense, estamos hablando del siglo XVII. Y bueno, pasándolo al siglo XVIII, ya en Tacna se forma la sociedad encabezada por don José Santiago Basadre y don Lorenzo Infantes, a fin de hacer realidad el trasvase de recursos hídricos de la cordillera. Siendo que el ingeniero Juan Pattinson en 1827 hace el primer trazo del canal Uchucuma y mide en lo que en ese entonces se medían las unidades en varas, y eran 56.000 varas, que más o menos coincide con los trazos que se han hecho en los años recientes. Y en 1872 se concluye y se trasvasan las primeras aguas a las tierras de Magollo. Pero dado que el canal no era lo suficientemente impermeable, y además que eran insuficientes los recursos hídricos que se captaban por lo que antes se llamaba el Uchucuma antiguo, es que se decide ir hacia el río Maule. Y es durante, digamos, ya la ocupación chilena, por encargo de la Compañía Industrial Azucarera de Tacna, se llega a construir 50 kilómetros de canal en tierra, 2 túneles, el Guairira Sur y el General Lagos, y en 1935 se impermeabilizan 26 kilómetros de canal, pero lo demás que estaba en tierra igualmente se filtraba y no podía traer más agua a Tacna, para que finalmente ya en el gobierno de Odría se concluye con todo el revestimiento del canal Uchucuma para una capacidad de 1.500 litros por segundo. Para entonces, para lo que es en el año 1919 y 1928, durante la ocupación chilena, ya se habían construido hacia el río Maule una excavación de 17 kilómetros de canal y una plataforma y construcción del túnel Mocomocorne de
400 metros. Y finalmente quisiera decir en esta historia, en esta breve historia hídrica de Tacna, que en el Tratado de Lima del 3 de junio de 1929, en el punto segundo, o en el artículo segundo, dice exactamente lo siguiente: Chile cede a perpetuidad a favor del Perú todos sus derechos sobre los canales de Uchucuma y del Maule, llamado también azucarero. Entonces, si enlazamos la historia con el Tratado de Lima de 1929, veremos que Tacna tiene nítidos derechos para poder trasvasar los recursos, los recursos hídricos del Maule hacia la ciudad y valle de Tacna. Sin embargo, se han venido haciendo una serie de obras, el revestimiento del canal Uchucuma, se han venido haciendo trabajos en Patapujo, en Calachaca, y se tiene una gran infraestructura de canales revestidos y de túneles, pero falta empalmar al Maule. Y este proyecto de Villa Chaullani, en su primer componente, que es el canal Villa Chaullani, es la oportunidad histórica que tiene la ciudad y valle de Tacna finalmente de conectarse directamente con el río Maule. Si esta vez no lo hace, por oposiciones interesadas, por oposiciones políticas, de cálculos políticos, de mañana más tarde querer ser alcaldes o ser congresistas de la República, creo que más por ese lado, si no se logra, entonces Tacna habría perdido su oportunidad histórica y la historia tendría o va a tener que mañana más tarde pedir cuentas quiénes fueron los que se opusieron a traer las aguas del río Maule directamente a la ciudad y valle de Tacna, que desde el siglo XVII, acá en este valle, se forjó ese requerimiento y que paulatinamente, con muchas dificultades, durante muchos años, se ha venido, digamos, tratando de hacer esto. Y ahora que se tiene esta oportunidad con un proyecto aprobado, con una obra en actual ejecución, que se paralice, la verdad que no concibo esta situación y será en todo caso, si se logra estos propósitos nada patrióticos de que se traiga agua a la ciudad y valle de Tacna, simplemente se habría truncado este proyecto. Y con los consiguientes, digamos, las siguientes consecuencias. En primer lugar, de no traerse esta agua, el único favorecido de esta situación va a ser el país hermano de Bolivia, porque estas aguas del río Maule, contrariamente a lo que venían sosteniendo, que desembocaba al desaguadero en territorio peruano, no es cierto, sino que desemboca en el río Desaguadero ya en territorio boliviano. Entonces, ¿quién aprovecharía esta situación? Solamente sería Bolivia. Frente a esto se plantean una serie de alternativas que se hacen creer a la sociedad, a la población, como que fueran viables. Se dice, por un lado, que se podría o se tendría que hacer unas perforaciones de pozos acá en la ciudad y valle de Tacna, y con eso abastecer el agua a la población. Y olvidan que no se puede hacer esto porque está este recurso hídrico del agua subterránea en situación de depresión y está en un estado de veda. Hay decreto supremo del gobierno nacional en que no se pueden captar aguas subterráneas en la ciudad de Tacna. A la justa se ha podido obtener
captar muy poca agua para la población que viene asentándose en la Yarada y con una licencia especial. Y no es factible poder abastecer permanentemente a la población de Tacna con aguas subterráneas, porque además de estar restringido por estos dispositivos legales, las aguas subterráneas en el contexto mundial tienen una función de ser el agua de reserva cuando ya no se puedan captar aguas superficiales. Y si ocurriera catástrofes como que no estamos lejos de que ocurran en esta zona sismos de gran magnitud, entonces para ese momento las aguas subterráneas tendrían que entrar a tallar para abastecer a la población. Por otro lado, también se menciona que no debíamos ejecutar estos proyectos y entrar a la fase 3 del proyecto Vilavilani. O sea, nos saltamos de la fase 2 a la fase 3, que la fase 3 contempla hacer una represa grande sobre el río Maure para de ahí bombear aguas y traer a Tacna. Y esta represa estaría justo en la zona donde el curso del río Maure se orienta ya definitivamente hacia Bolivia. Y yo pregunto, si no podemos traer las aguas que están en este momento disponibles, un volumen tan pequeño, que es de 360 litros por segundo, a la ciudad y valle de Tacna, porque hay una oposición, no voy a decir de las poblaciones de Tacna, de Tarata, de Puno, sino es una oposición orquestada de quienes tienen intereses políticos, intereses de otra naturaleza, que hacen creer que este proyecto que se viene ejecutando los afecta. Y yo pregunto, ¿podría en algún momento, bajo esta plataforma de situaciones, poderse hacer la tercera fase si nosotros no podemos ni siquiera coordinar entre la misma región, con una población vecina que es también Puno? ¿Vamos a poderlo hacer con Bolivia? Entonces son utopías que se ponen sobre la mesa simplemente con el único propósito de tener que truncar este proyecto. Por otro lado, para finalmente terminar mi intervención, quisiera señalar que sobre estos derechos que históricamente le corresponden agua tras basar los recursos hídricos del Maure y que para eso se han venido haciendo obras iniciados o concebidos todavía en el siglo XVII, empezados en el siglo XVIII y continuados sucesivamente hasta ahora, fundamentalmente es porque Tacna no tiene otras fuentes hídricas válidas. Y si no se trae eso, caerá en principio una situación grave para lo que es el desarrollo de la ciudad y valle de Tacna, porque cada vez también los recursos hídricos son más exiguos. Se van extinguiendo los nevados, los recursos superficiales van disminuyendo, y entonces, mañana más tarde, ¿de qué agua va a contar Tacna? Yo lamento mucho de que sean personas que han nacido en esta tierra quienes se opongan a proyectos de interés patriótico, porque traer las aguas del río Maure directamente a la ciudad y valle es un reto histórico y patriótico. Y si no se hace esto ahora, va a venir una situación incierta en el futuro, en que ya no va a poderse ejecutar proyectos de envergadura porque todo va a estar bajo la suspicacia, bajo una situación de una crítica insana, simplemente de anular lo que otros hacen. Yo plenamente concuerdo de que la ejecución de este proyecto no tiene que verse truncado por los malos manejos que han podido haber en el proceso de licitación o adjudicación. Eso lo pongo entre comillas, que han podido existir. Eso debe efectuarse, esta investigación, por cuerda separada. No tiene por qué afectar a este proyecto. Tampoco yo veo finalmente que alguna licencia de uso de aguas
de ninguna parte de los usuarios de la región de Tacna, ni de Puno, se les afecta 1 milímetro cúbico de agua con este proyecto. Sus licencias de uso se mantienen intactas. Con eso quisiera cerrar esta primera intervención. Les agradezco mucho su atención. Gracias, ingeniero Ramos. ¿Alguna intervención de la comisión técnica para poder ya hacer la ronda de preguntas de la prensa? Ninguna por mi parte todavía, ingeniero. Marilyn, por favor, de una vez la ronda de preguntas, si hubiera, de la prensa. Claro, ingeniero. Estamos contando con la presencia de Eddie Mamani de Radio Viracocha, con Jessica Villalba de Diario Sin Fronteras. Vamos a darle los permisos correspondientes a primero Jessica Villalba del diario y seguidamente a Eddie Mamani de Radio Viracocha. En el caso que hubiesen otros participantes de medio de prensa, por favor indicar a través del chat o colocar el nombre del medio de prensa al costado para habilitarle los micrófonos. Jessica, te damos el pase para tu pregunta. Sí, buenos días a los representantes del Colegio de Ingenieros del Perú. Jessica Villalba, del Diario Sin Fronteras. Básicamente lo que quiero consultar es si el proyecto especial Tacna está a tiempo de poder retractarse respecto a esta decisión de la cancelación del resto de etapas del proyecto Vila Vilani, y en todo caso, ¿cuál es la exhortación que podrían hacerle tanto al PET como al resto de autoridades, o bueno, el gobierno regional, por ejemplo, para que reevalúen esta decisión que han tomado? Ingeniero Gustavo Bayona, le cedo la palabra para que pueda responder a la periodista. Sí, por una pequeña falla no entendí bien la pregunta, pero si es lo que voy a decir y se me confirma, es que he entendido como que se podría, digamos, si estamos todavía a tiempo, de que pueda suspenderse o revaluarse el hecho de la suspensión o cancelación de los otros componentes. Si es por ese sentido, si va por ese sentido la pregunta, yo podría responder de que, desgraciadamente, ya el problema no está en manos de la región de Tacna. Desgraciadamente, las necesidades y las soluciones hídricas de Tacna no se toman en Tacna, sino la toman en Puno, con la participación de Bolivia y algunos representantes que van de la ciudad de Tarata. O sea, acá en Tacna han anulado, cuando van los reciben a pedradas, y en ese sentido el Colegio de Ingenieros manifiesta su posición y se reafirma en que lo que corresponde ante el conflicto originado es de que, y a fin de viabilizar la ejecución del primer componente, que es el trasvase de aguas del Maule a través del canal Virachaurani, es de que se suspendan los demás componentes, en el sentido de que estos componentes son los que más han sido relevados, tanto por la población o por los representantes de Tarata, como de Puno. En ese sentido, esa suspensión a efectos de que se hagan las evaluaciones correspondientes de que sí verdaderamente afecta o no afecta, o en todo caso, cómo mejor poder beneficiar con estos componentes, entonces debía ser suspendido, y que no sea el motivo de seguir trancando o truncando la ejecución del canal de Virachaurani. La palabra, señor decano. Sí, a ver, ingeniero Max Vidal. Bien,
Señor periodista, buenos días. Si bien es cierto, nosotros nos hemos enterado de las propuestas que se han hecho de algunas modificaciones en el expediente técnico, como algunas propuestas también, como la cancelación de otros componentes que corresponden a este proyecto. La posición del Colegio de Ingenieros es a fin de que esto sea considerado como una propuesta que se ha hecho inconsultamente sin contar con la aprobación de los entes rectores y consultivos, como es el Colegio de Ingenieros, con redes y demás colegios profesionales, incluyendo la sociedad civil organizada que tiene que pronunciarse al respecto, porque nosotros estamos viendo, ustedes también lo están viendo, son intereses de la región, propia de la región Tacna, y que no deben de ser decididos, o las decisiones no deben de estar a cargo de terceros. Entonces la propuesta del Colegio de Ingenieros obedece precisamente que sea considerado como una propuesta del proyecto especial y que tiene que someterse a un análisis técnico, legal, normativo, que puede propiciar una mesa de diálogo con la región Puno y explicarles específicamente lo que está pasando con este proyecto, de tal manera que se levanten, se solucionen todos los posibles conflictos que se hayan creado y exhortemos justamente a la población, tanto de Tacna como de Puno, a vivir en una convivencia pacífica, que es lo que corresponde a los pueblos peruanos. Gracias. Marilyn, ¿alguna pregunta más sobre con la prensa? Y también tenemos en línea al señor Eddie Mamani de Radio Huiracocha. Por favor, le pedimos que active su micrófono para poder generar su consulta. Y también está pidiendo uso de la palabra el ingeniero Fidel Carita Monroy para su intervención. A ver, señor Eddie, periodista Eddie, por favor, le habilitamos ya el micrófono. Usted puede activarlo para generar su consulta respectiva. En caso no tuviese consulta, le damos el pase al ingeniero Fidel Carita Monroy, que ha pedido uso de la palabra para hacer una consulta. Sí, ingeniero Fidel, puede activar su micrófono y generar su consulta. Gracias. Bien. Buenos días, ingeniero. Buenos días, señor decano. Primero saludar esta oportunidad para poder aclarar los puntos y la posición del colegio, que es una posición del gremio, puede hacerlo más saludable para el desarrollo de la región. En segundo lugar, coincidir con el ingeniero Bayona, ¿no? En el sentido de que la historia debe juzgar, ¿no? Y la historia juzgará como debe juzgar a aquellos que en su momento políticamente permitieron de que la frontera se acercara hasta el río Maure, con Puno, donde perdimos miles de hectáreas, y que justamente por razón de ese nuevo límite, los amigos de Puno están pidiendo con justo derecho su participación, con opiniones, cuando de por medio está tocar las aguas del río Maure. En segundo lugar, también aclarar el hecho de que sí, pues las aguas subterráneas se utilizan, son reservas, pero las aguas fósiles son las que sirven de reserva para la humanidad. Las aguas superficiales son las que están en una parte más alta, ¿no? Yendo específicamente al tema del proyecto Vilavilani 2, fase 1, tenemos que referirnos primero técnicamente y con fundamentos, a decir, primero, de que el título de un proyecto define el qué, el para qué, el dónde y el cuándo, ¿no? Y el proyecto que se ha desarrollado se titula Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el Valle de Tacna, Vilavilani 2, fase 1. El objetivo del proyecto es ese. El proyecto especial Tacna y el gobierno regional han estado indicando de que esto es para consumo humano, ¿no? Cambiando el sentido y la razón de ser del proyecto en su visión integral. Yendo específicamente al tema de Villa Chauyani, al canal Villa Chauyani, podemos decir lo siguiente, ¿no? Lo que se ha indicado es que se va a reformular el proyecto y que solamente se va a hacer el componente de Villa Chauyani, ¿no? Y se indica de que se cambian las fuentes de agua. O sea, las fuentes de agua que indica el proyecto original están referidas a justamente traer las aguas del río Maure. Ahora son nuevas fuentes de agua. Mi pregunta es, y la pregunta que a los ingenieros debería interesarnos es, ¿las nuevas fuentes de agua están sustentadas con una data histórica en cuanto a volúmenes, en cantidad y a calidad? En segundo lugar, cuando hablamos del proyecto, se indica, y está indicando de que se quiere traer 300 litros por segundo.
quienes conocemos cómo opera el sistema operativo de la cuenca del Caplina, que es a donde se quiere derivar, sabemos que en el trayecto se pierde cerca del 40%, estamos hablando de cerca de 200 litros por segundo que llegarían a la cabecera del Valle de Tacna, en la Bucatome de Chuchuco, y que estas aguas solamente serían enviadas en épocas de lluvia, o sea, los meses de diciembre, enero y febrero en el mejor de los casos, ¿no? Tres meses en el mejor de los casos. Y es un agua, si ahora se está indicando que va a ser usada para consumo humano, esta agua tendría que entrar a las plantas de tratamiento. Por lo tanto, su costo por metro cúbico de agua se incrementaría, ¿no? Porque habría que tratar esa agua nuevamente, habría que tratarla para darle un uso para consumo humano. Habló, se refirió el ingeniero Gustavo Bayona, de que sí hay las propuestas, y yo lo he propuesto desde el año 1996, en que fui por primera vez gerente en la empresa de agua, la explotación de los pozos o de agua subterránea a través de pozos como una alternativa para entregar agua potable a la población. Desde ese entonces, siempre hemos tenido oposición para poder usar y perforar pozos. Sin embargo, en esa oportunidad, y luego cuando fui por segunda vez gerente en el año 99 y 2000, y luego como alcalde, hemos logrado gestionar y perforar 8 pozos, que en promedio dan a la población cerca de 240 litros por segundo de agua potable, de bajo costo, porque es agua que no se necesita tratar. Entonces, pero en este mismo periodo, de casi 25 años, el proyecto especial Tacna y el ANA, que son los encargados de cautelar, ¿no?, el manejo adecuado de los recursos hídricos, mantener el balance hídrico que debe tenerse, han permitido de que se perforen cerca de 1000 pozos, no 5, no 10, 1000 pozos en la zona de la Yará, de Los Palos, y esto lo podemos ratificar por la cantidad de solicitudes que se han presentado al ANA hace un par de años cuando se ha querido formalizar aquellos pozos que han sido perforados en forma irregular, ¿no? Entonces, la perforación de pozos es una alternativa viable, y nosotros ya lo hemos demostrado, no solamente con estudios, no solamente con balances hídricos debidamente fundamentados, sino con ejecución de pozos que se han realizado. Los últimos 2 pozos que hemos perforado cuando fui alcalde fue el pozo que está en el Parque Perú, que da alrededor de 35 litros por segundo, y el pozo Sobraya, que da también una cantidad similar. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Tendría sentido invertir cerca de 100 millones de soles en la zona de Villachauyani para traer esas aguas, colocarlas en el cauce del río del Uchusuma, ¿no?, en el Valle de Caplina, y durante 3 meses, para luego colocarlas en la planta de agua para tratarlas nuevamente, encareciendo el costo por metro cúbico de agua potable, habiendo la posibilidad de perforar 6 pozos, inclusive ya hay 4 licencias que pueden perforarse de inmediato sin ningún problema, con una inversión de cerca de 6 o 7 millones de soles, casi menos de la décima parte, por la misma cantidad de agua, y sería agua de buena calidad para la población. O sea, ¿tendría sentido eso? En segundo lugar, lo otro que debería evaluar la comisión también, para que el pronunciamiento del colegio de ingenieros sea bien fundamentado, es, en épocas de lluvia, nosotros sabemos de que en el cauce del Caplina también se colmata como consecuencia de las propias lluvias. No solamente llueve en la zona de Villachauyani, llueve en toda la zona altoandina. Y en esos meses, el canal Uchusuma colapsa porque hay agua en exceso, agua que viene cargada, y se tiene que derivar o desviar hacia el río seco, y en promedio se pierde cerca de 5 metros cúbicos de agua que se van hacia el mar a través del río Los Palos. Nosotros, cuando estuve alcalde, el ingeniero Chocano estuvo como presidente del gobierno del regional o gobernador regional, hicimos inmensos desarenadores en la parte alta, decantadores, para poder justamente aprovechar esas aguas de avenidas y luego nuevamente reingresarlas a los grandes embalses que están construidos en la zona de Cerro Blanco, para poder aprovecharlas, y en esos meses de enero, febrero, marzo, meses del verano,
a contrario de lo que pasa cuando no se utilizan esas aguas, dimos más agua a la población y también a la agricultura. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Tendría sentido enviar agua desde Villachauyani, siendo que en esos mismos meses, por el Valle de Caplina, discurren en promedio 5 metros cúbicos de agua que se pierden en el mar y que podrían aprovecharse sin necesidad de hacer una gran inversión, solamente convocando tractores como hicimos nosotros, haciendo grandes embalses, ¿no? Haciendo decantadores, y esa agua poder aprovecharla? ¿No sería mucho más económico eso y tendríamos muchos volúmenes mucho más adecuados? Y no estaríamos de alguna manera afectando la cuenca de Locumba, donde justamente las aguas que quieren derivarse para este lado deberían servir para afianzar la laguna de Aricota, que es nuestro gran vaso regulador. Es una cosa que debería de considerarse. Lo otro que debe hacerse es, y ya lo ponemos como alternativa, es que de repente tiene mucho más sentido también hacer una inversión en lo que es la canalización o entubado de los 35 kilómetros desde la salida del túnel Guaylillas hasta la Bocatoma de Chuchuco, en donde por filtración se pierde entre 30 a 35% del agua que se envía. Estamos hablando de cerca de 300 litros por segundo que se pierden, y que podrían recuperarse con una inversión mucho menor, y ahí no tendríamos ningún tipo de problemas con los agricultores, ni con los amigos de Puno. Es un problema, es una solución que no generaría problemas con nadie y que debería hacerse en bien de la región. Entonces, desde el punto de vista técnico también lo que quería remarcar es que nuevamente reitero, ¿no? El proyecto que se ha planteado es el proyecto Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna, Villavilani 2, fase 1, y así está reconocido en el formato SNIR y en el consolidado de Invierte.p, Invierte Perú, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de este proyecto? Agraria. ¿Cuál es el programa? Promoción de la producción agraria. ¿Cuál es el subprograma? Irrigación. ¿Cuál es la responsabilidad funcional? Agricultura y riego. Cuando se indica el planteamiento del problema, en lo que se resume es bajos volúmenes de producción de productos agrícolas agroexportables. Está orientado principalmente para la agricultura. Esa es la concepción del proyecto. El objetivo del proyecto de inversión pública, tal como se plantea en el expediente, es incremento de los volúmenes de producción agroexportables en el Valle de Tacna. Entonces, si vamos a cambiar el sentido del proyecto, tiene que reformularse totalmente para que pueda tener sustento, y el Colegio de Ingenieros, dentro de ese criterio técnico y teórico que mantiene en cada uno de los problemas, mantenga ese sustento que debe tenerse para que sea realmente creíble. El Colegio de Ingenieros debe apartarse de la parte política, no debemos plantear cosas que técnicamente estén debidamente fundamentadas, y es lo que trato de hacer, advertir para que tenga ese contexto. Y lo otro que me preocupa es, cuando vemos el detalle también del proyecto que se ha formulado, cuando se indica de traer las aguas por Villachauyani, indica que se va a enviar esas aguas a la quebrada de Villavilani. Esto pondría en mayor riesgo, porque poner mayores volúmenes en épocas de lluvia a esa quebrada, lo que haría sería poner en más riesgo de que se produzcan huaicos, porque habría una cantidad demasiada de agua que entraría a esa quebrada. Entonces, eso debe de cuidarse y cautelarse. Entonces, ingeniero, nuevamente yo agradezco la oportunidad que me da de advertir, ¿no?, los peligros, riesgos y todo el fundamento que debe tenerse para tomar una buena decisión que ayude al desarrollo de Tacna, pero también que se digan las cosas ciertas, ¿no? Si bien es cierto, existe una veda de agua, esa está referida para otros temas, no para lo que es consumo humano. Tanto así que nosotros conseguimos de que se nos entrega 6 licencias para perforar pozos, y hace poco se ha conseguido una licencia para, entiendo, el distrito de La Yarada para consumo humano. Entonces, las cosas tienen que ser claras, sinceras, y lo que queremos todos es simplemente que Tacna se desarrolle, buscar nuevas fuentes de agua, como los he mencionado. Tenemos el hecho de perforar pozos, tenemos el hecho de encauzar en la parte de Villavilani, que no está encauzada desde la salida del túnel Guaylillas hasta la Bocatoma de Chuchuco, y afianzar sobre todo la laguna de Aricota, que debe ser el gran objetivo regional que debemos considerar los ingenieros frente a esa gran presa natural que Dios y la naturaleza nos ha puesto, y que debemos recuperarla y aprovecharla en bien del desarrollo
de Tacna y que una vez recuperada esa laguna podría fácilmente incrementar 20 o 30.000 hectáreas con las aguas que ahí se podrían captar y regular. Nuevamente me agradecimiento, ingeniero. Sí. Ingeniero Gustavo Bayona, le cedo la palabra para que pueda dar las consultas que ha realizado el ingeniero Fidel Carita para poder contestarlo. Le cedo la palabra al ingeniero Gustavo Bayona. Qué bueno hubiera sido que el ingeniero Carita estuviera a tono con el Colegio de Ingenieros, estuviera en las comisiones, para en las comisiones poder escucharle todo lo que ha dicho ahora y hay fraternalmente y con el tiempo suficiente poder haber debatido. Sin embargo, se sale, digamos, en una situación cuando ya el peligro está dado, cuando las cosas han caminado tanto, y entonces como que queremos ser los enmendadores de la plana. Y quizás en esas reuniones que hubiéramos podido tener, ingeniero Ramos, que no sé, usted a lo mejor no haya hecho la convocatoria amplia, no lo han aceptado el ingeniero Caritas, a que esté en las comisiones, pero en todo caso yo me permito invitarle a que vaya al colegio y poder ahí sustentar sus posiciones con mayor amplitud y poderlos debatir. Pero ahora sí quiero responderle específicamente lo siguiente. Y quizás hubiera sido bueno discutirlo eso en el seno del Colegio de Ingenieros. Primero, no es cierto que si se trae Villachaulani y se pone en el curso, en el trayecto, se tengan que perder el 40% de agua y solamente llegan 200 litros. Eso no es cierto. Todo ingeniero hidráulico sabe, conoce, que los cursos de años que tienen tanto por canales como por lo que es en tierra, se encuentran ya saturados. Y entonces la pérdida es mucho menor, no es en el mismo volumen que inicialmente se pierden. Eso por un lado. Eso es pura hidrología, pura hidráulica, pura mecánica de suelos. Entonces, si yo pongo a un curso más agua, no se va a perder lo mismo, porque ya el curso está saturado y lo que sabemos de esas partes sabemos que es saturación. En segundo lugar, se menciona de que, bueno, tantas cosas se ha expresado que voy a tratar de encontrar que solamente se traería agua durante 3 meses cuando existe pues una gran cantidad de agua por las avenidas que existe en esas épocas de verano. Pregunta 1. En esas épocas que viene tanta agua superficial, ¿está abastecido toda la población con agua de consumo humano? Y eso lo está escuchando Tacna, eso lo está escuchando Ciudad Nueva, lo está escuchando Alto de la Alianza. No, señor. Ni en primavera, ni en otoño, ni en el mayor invierno posible que ha habido, se ha abastecido la totalidad de la población. Porque esas son aguas circunstanciales. No se puede, digamos, hipotecar el desarrollo de los pueblos con situaciones circunstanciales, que puede venir una avenida fuerte o no venir, como muchos años tampoco no vienen esas aguas. Entonces los proyectos no se rigen por ese lado. Cuando se diseña un proyecto, se toman los mínimos minimorums y los máximos maximorums para el diseño de las obras, para dimensionar o predimensionar las obras hidráulicas. Pero jamás, digamos, un proyecto se sustenta para su desarrollo sobre situaciones circunstanciales. Por otro lado, se menciona que canalizando 35 kilómetros de canal, ¿no es cierto?, se dejarían de perder. Bueno, también entonces ahí debía ponerse
que si se hace eso, lo de Villachaulani ya no se va a perder ni 1 milímetro cúbico por segundo, pues. Pero para una cosa sí funciona y para otra cosa no. Entonces, lo que hay que ver es, y acá tengo que recalcarlo, y fraternalmente decirle al ingeniero Carito, con quien he conversado sobre estos temas personalmente, incluso lo he buscado, no solo hace poco tiempo, sino cuando él todavía estaba en el llano, después cuando fue autoridad, y yo fui el que le mencioné y le dije sobre las aguas subterráneas. Lo que pasa es que no me ha entendido bien. Ahora, él señala básicamente de que en esta, digamos, impermeabilización que se haga o entubamiento que se haga, ya se ganaría agua. Muy bien. Yo he hecho públicamente un emplazamiento que pongan los proyectos sobre la mesa. Porque cada vez cuando queremos oponernos a algo, simplemente queremos sacar algo como debajo de la manga o del sombrero. No, ahí este proyecto es mejor. Este otro es mejor. Y yo pregunto, ¿y esos que son mejores, por qué no se hicieron cuando fueron autoridades en su momento? Y si esos que son mejores, ¿por qué no están en la mesa, digamos, de discusión como proyectos y expedientes? Simplemente yo los escucho en voces esporádicas de tiempo en tiempo, cuando, digamos, entran otros actores a tallar en estos proyectos, cuando quieren hacer bien las cosas. Entonces, no, señor, en vez de esto, mejor esto hagamos. En vez de esto, mejor esto. ¿Y estos dónde están? Pregunta, ¿dónde están? ¿Cuáles son esos proyectos que me pueden mostrar? O sea, lo que trato de entender, y ojalá no esté entendiéndolo mal a mi amigo Fidel, ¿no? Es de que, bueno, paralizo esto y empiezo a hacer el estudio del otro, el proyecto. Y ya sabemos cuál es el tiempo que pasa desde hacer los estudios hasta hacerlos aprobar. Entonces, por favor, no comparemos realidades con mitos. No confundamos más a la población. Y yo lo invito a todos los ingenieros, que creo que las puertas están abiertas, ingeniero Ramos, que vayan a la comisión a discutir estos puntos. Ahí nos vamos a entender mejor con la amplitud del tiempo. Pero yo, la verdad, no quisiera más seguir tocando esto con un colega, a quien aprecio, ¿no? Pero lo estoy haciendo porque me ha tocado directamente a los puntos que he sustentado. Y lo único que puedo dejar como mensaje en esta intervención de respuesta es: ¿dónde queda la historia? ¿Dónde quedan los esfuerzos desde el siglo XVII que se han hecho para trasvasar los recursos del Maule hacia Tacna? Los errores que hayan podido existir y los errores que pudieran estar existiendo en este momento no significan, bajo ningún punto de vista, de tener que tirarnos los proyectos que van a beneficiar más tarde a Tacna. Nosotros estamos hablando de agua que ya va a venir acá a Tacna. Por otro lado, se dice de que, y estaba olvidando esto por la amplitud de las cosas, de que se va a afectar el afianzamiento de la laguna Aricota. Bueno, hablemos pues las cosas en claro. Los recursos hídricos son los mismos. En la zona del Maule, dependiendo de la zona donde se tome, son los mismos y no van a variar mucho si es que es más abajo o más arriba. Y en este caso no va a variar en nada los volúmenes, porque está dentro del mismo punto de toma tributaria. Y olvidamos nosotros de que el afianzamiento de la laguna Aricota se hizo cuando iba a colapsar, a efectos de que no colapse, y se afectó grandemente las posibilidades de traer todo ese recurso directamente a Tacna, como estaba descrito o propuesto en el plan Tacna y en todos los proyectos. Pues se tuvo que hacer para afianzarlo, para que no colapse.
es un enclave hídrico de lo más importante en costa a media costa del territorio. Pero, señor, estamos hablando de situaciones serias. Esto no es un juego. El problema de hídrico de Tacna es muy serio. Esto no es un problema reciente. Esto no se contriña a una discusión de esta naturaleza y de este tipo. Esto es permanente hasta que no se resuelva, hasta que Tacna no encuentre su horizonte propio de tener recursos suficientes que puedan asegurar su desarrollo. Y ahí no discutamos. De donde se tome en esa zona, en esa área, van a ser los mismos volúmenes. ¿Qué se quiere? Porque se va a dejar de insuflar a Aricota 360 litros en volumen promedio anual. ¿Se va a colapsar Aricota? No, señores, en absoluto. Tacna estaría recuperando una centésima, milésima parte de lo que le corresponde. Y en todo caso, pongamos también las cosas sobre la mesa. Aricota beneficia sustancialmente a la minería por la generación eléctrica. Y por eso vamos a impedir que se traiga agua a Tacna, por ese hecho. O sea, ¿qué preferimos? ¿Qué preferimos? ¿Hacia qué lado estamos? ¿De beneficiar hacia el lado de la minería, que ellos sí pueden traer otros recursos hídricos, incluso del mar, o traer agua para Tacna? ¿Qué preferimos? Agua para consumo humano. Bueno, lo dejo ahí y le invito a ingeniero Ramos a que a todos nuestros colegas abierta y públicamente los invite a participar en estos debates que cada vez estamos nosotros en el Colegio de Ingenieros, para que no ocurran este tipo de cosas y traten de desvirtuar la acción participatoria del Colegio de Ingenieros. Gracias. Solamente para aclarar, colegas ingenieros, especialmente el ingeniero Fidel Garita, el 10 de enero de 2020 se ha enviado la convocatoria para la conformación de la Comisión 2020, donde todos estaban invitados. Ahora, y ahora las comisiones se han conformado de acuerdo a cada uno donde quiere pertenecer. Ahora, si aparecen solamente para las figuras políticas, es ya es cosa de personas de cada uno. El Colegio de Ingenieros siempre va a estar las puertas abiertas para que puedan conformar en las comisiones. Y a lo vez también lo invitamos para que pertenezca, para que le dé sus ideas. Somos técnicos, mas no nos metemos la cuestión política. Por eso que nosotros asesoramos técnicamente a la población. Actualmente, ahorita, estamos hablando de cuestiones técnicas, no, como dijo el ingeniero Gustavo Ayona, mitos o leyendas que se pueden mencionar. Marilyn, a la siguiente consulta de la prensa. De medio de prensa no identifico todavía porque falta que coloquen el medio que representa, pero está pidiendo uso de palabra el ingeniero Galo Palza del PET y también la consejera Luz Juan Capaza. En todo caso, sería la espera que usted me indique para darle los pasos correspondientes. Señor decano, la palabra antes de que tome la palabra el ingeniero Galo. Ingeniero Max, solicitó el ingeniero Palza, creo. Marilyn, pásale la posta al ingeniero que ha solicitado. Ok, entonces, ingeniero Galo, se le está activando, puede activar su micrófono para generar su consulta y estaría tras una intervención la consejera Luz Juan Capaza. Ingeniero Galo, active su micrófono para que pueda generar su consulta. Muchas gracias. Active su micrófono, ingeniero Galo, para poder explicar. Marilyn, entonces lo pasamos la posta a la consejera Juan Capaza. Ok, ingeniero Juan Capaza está activado para que pueda generar su consulta. Muy buenos días, señores ingenieros del Colegio de Ingenieros de Tacna. En primer lugar, siempre agradecerle por la predisposición que siempre han tenido con el Consejo Regional en emitir en el aspecto técnico. Bueno, agradecerle también por esta invitación que recién he ingresado
bueno, me hubiera agradado escuchar la parte técnica, que ustedes están en esta conferencia, y es bueno porque de alguna manera nosotros en el Consejo Regional también tenemos que pronunciarnos, pero siempre va de la mano de un tema técnico y a la vez el aspecto político también, porque acá siempre nosotros hemos indicado desde un inicio de que no se ha socializado bien este proyecto desde el año 2019, y bueno, estoy para escucharles y de repente fundamentar más, y también de alguna manera también el presidente del Consejo y con el Pleno del Consejo Regional nosotros también podamos hacer un pronunciamiento con respecto a este proyecto que es necesario para la región de Tacna, ¿no? Eso sería todo, ingeniero. Estoy para escuchar más bien la parte técnica, que es para mí de suma importancia escucharles a ustedes, ¿no? Y manifestarme en el Pleno del Consejo Regional, ya que estamos en esta reunión virtual. No. Marilyn, la siguiente consulta de la prensa. Sí, ingeniero Galo Palza, se le está habilitando el micrófono. También ha pedido palabra el señor René Chura a nombre de la Sociedad de Profesionales de Tacna, Soprotac. Sí, ingeniero Galo, puede usted activar su micrófono y seguidamente seríamos con René Chura Huiza. Sí, buenos días. Primeramente quiero felicitar al Colegio de Ingenieros por esta oportunidad en la cual permite informar, ¿no? Informar la verdad de los hechos. Al mismo tiempo, quiero manifestar y a la vez compartir con todo el argumento técnico que está realizando el ingeniero Gustavo Bayona, que para mí es uno de los grandes defensores que está teniendo Tacna en este momento, y desde mi punto de vista lo veo a veces un poco huérfano porque no veo el complemento que debe tener con las autoridades, con los gremios, inclusive con mi entidad, que es el proyecto especial Tacna. Bueno, yo en esta oportunidad no quiero preguntar, simplemente quiero complementar los argumentos en la cual ya ha indicado el ingeniero Bayona. El proyecto Vilavilani no es un proyecto que tiene un año, no tiene 5, no tiene 10, tiene más de 30 años de vigencia. Y con esta característica se hizo el sistema hídrico principal que tenemos nosotros, que es el canal Uchusuma. El canal Uchusuma en este momento tiene un diseño que predomina de casi 5 metros cúbicos. Entonces, en función a esos 5 metros cúbicos, se programó que se tenían que traspasar las aguas en ese entorno. Y para eso tuvimos ahí una ley de recursos hídricos. La ley de recursos hídricos contemplaba reserva de agua, ¿no? La reserva de aguas eran las aguas que se daban para ejecutar y garantizar los proyectos. En un inicio, Tacna, a través del proyecto especial Tacna, tenía 33 metros cúbicos de reserva de agua. Repito, tenía 33 metros cúbicos de reserva de agua. Muchas de esas aguas incluían las aguas del sector de Puno, Huenque, Aguas Calientes. Lamentablemente, estas reservas de aguas fueron disminuyendo. En este momento solamente tenemos 3.7 metros cúbicos de agua. ¿Cuál es la brecha hídrica que tenemos en este momento? Solamente en la cuenca del Caplina, como lo dijo el decano, es de 4.8. ¿Qué significa? Significa esto que Tacna en este momento está en una situación dramática, y lo que se está haciendo en este momento se está atentando contra su desarrollo. ¿Ya? Ahora, la ejecución del proyecto Vilavilani no tiene por qué variar absolutamente nada. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hay una entidad rectora, que es la Autoridad Nacional del Agua, que es la que se ha encargado de aprobar todo el sustento técnico que se ha hecho en ese proyecto. Es más,
La captación inicial, que es de Villa Chauyani, tiene reserva de agua. Los ojos de Copapujo también tienen reserva de agua. Y las aguas subterráneas de la zona del Airo también tienen aguas subterráneas. Por lo tanto, no podríamos nosotros a renunciar a esa reserva de agua. Entiéndame bien, no podemos renunciar a esas aguas que ya están otorgadas y se ha dado con un sustento técnico. Al final, ¿quiénes se están beneficiando con estas situaciones? Es el país de Bolivia por un lado y el país de Chile por otro lado. Ahora, esta situación del proyecto Villa Villani es una situación integral, es una situación combinada de aprovechamiento de las aguas superficiales por un lado y las aguas subterráneas. Tenemos que tener muy en cuenta que ya estamos con los efectos del cambio climático. En algún momento se nos van a presentar las sequías, ¿ya? Y ahí va a tener que entrar las aguas subterráneas del Airo, en la cual, de acuerdo al balance hídrico, se pueden explotar hasta 1 metro cúbico, ¿ya? ¿Y qué es lo que está pasando en esa zona? Esa zona, si realmente no se llega a explotar, a quien estamos beneficiando es al país de Chile, porque el flujo que no se capta migra hacia ese sector. Ya, las personas afectadas son 4 familias, en la cual con ellos es necesario de arreglar y con un justiprecio, pero ese es solucionable. En conclusión, quiero terminar mi participación indicando que acá tiene que haber una defensa de todos, no solamente el Colegio de Ingenieros ni del ingeniero Bayona. Acá tiene que haber, porque nos estamos jugando el destino de nuestra ciudad de Tacna. Gracias. Marina, la siguiente intervención de consulta de la prensa. Sí, por el momento no tenemos intervención de los medios de prensa, pero están solicitando la intervención el señor René Chura Huiza a nombre de la Sociedad de Profesionales de Tacna, Soprotax. Le estamos habilitando el micrófono correspondiente. Señor René Chura. Ante todo, tengan muy buenos días, ingeniero Francisco Ramos, ingeniero Gustavo Bayona, ingeniero Max Vidal Segovia y ingeniero Elmer Peso. Y muchas gracias por permitirme expresarme a nombre de la Sociedad de Profesionales de Tacna, Soprotac Tacna, con la partida registral 1104-6336. Bueno, simplemente hacer un hincapié a todo lo que ha manifestado el ingeniero Bayona y juntamente con el ingeniero Galo Palza, que ya ha especificado con precisión todos los aspectos fundamentales de este proyecto. Este proyecto, como bien recalcó, no es de ahora, no es de ayer, está dentro del plan Basadre. ¿Y por qué recién las críticas y por qué recién vienen a dar las soluciones posibles? Eso no se entiende. La verdad que yo no entiendo. Ahora, por otro lado, alguien de los interventores indicó que el Colegio de Ingenieros esté actuando de una forma política, lo cual rechazo totalmente. Este proyecto no se trata de la politización de la parte técnica del Colegio de Ingenieros y de los que conocemos. Lo que le están politizando es la otra parte, en la cual a raíz de protestas, a raíz de marchas, quieren proponer que este proyecto se modifique. Y eso no debemos aceptar y tenemos que informar a la región de Tacna los graves daños que puede ocasionar este proyecto. Porque tengamos presente, así como lo dijo el ingeniero Bayona, fuera de las circunstancias en las cuales se haya llevado el proceso de selección para la ejecución de este proyecto, que tengan anormalidades o que tengan defectos, bien claro entendemos que ya se tiene firmado un contrato, y el contrato está en plena ejecución, la obra está en plena ejecución. Entonces, en la parte contractual, nadie ha podido explicar a la población los perjuicios que se puede ocasionar al modificar el proyecto, porque el contratista tiene todo el derecho de indicar que se me está modificando el contrato porque me están modificando el proyecto, y simplemente evaluar si le conviene o no le conviene continuar, y puede rescindirnos el contrato. Es otro aspecto, otro riesgo que se está corriendo. Entonces, hay que analizar y hay que informar a la población que podemos ser perjudicados como región de Tacna. Y ahora pregunto yo,
¿dónde están pues la prensa? Esa prensa que siempre decía que informaba a la región de Tacna con la verdad. Realmente nosotros como tacneños, nosotros que vivimos en Tacna, estamos poniendo pues en riesgo este proyecto. Nosotros mismos nos estamos criticando. Por eso, el ingeniero Francisco Ramos, lo felicito, a todo el panel que usted tiene ahí presente. Llegamos a una convocatoria mayor de profesionales para que expliquemos a la población técnicamente de qué estamos tratando del proyecto. Tengo entendido que la región de Puno ha puesto una medida cautelar, ha puesto una denuncia al Poder Judicial, y esas han sido rechazadas porque no tienen sustento técnico, mucho menos legal. Es un problema regional. Bueno, muchas gracias, ingeniero Francisco Ramos. No teniendo intervención de la prensa, ¿alguna adición de la comisión técnica para poder culminar con esta conferencia de prensa? Ingeniero, quería la palabra. Le cedo la palabra al ingeniero Max Vidal. Bien, como ya hemos escuchado, hemos concebido algunos datos históricos que precisamente estamos argumentando nosotros para poder sustentar la posición del Colegio de Ingenieros ante estos últimos acontecimientos que han estado relacionados con la ejecución del componente Villa Chavallani y con el proyecto integral que sería el Vilavilani 2, fase 1. Al respecto, yo quería anotar, a manera de ampliar algunos datos estadísticos que se han visto. La concepción original de este proyecto, como ya se ha dicho, no obedece pues a 3 años, 5 años atrás, obedece pues a más de 25 años, en las cuales la realidad y necesidades que se estaban planteando, se estaban tratando de solucionar, obedecían a esa época, y lógicamente el otro tema relacionado era que en esa época también todo el río Mar en su extensión pertenecía a la región Tacna. De tal manera que el Maule se convertía también en un tributario de este proyecto integral de Vilavilani, con la finalidad de satisfacer, o cuando menos, paliar las necesidades de agua que se están presentando en esa época y que ahora se ven agravadas por el crecimiento poblacional y una serie de aspectos que han estado justamente agudizando más la falta de agua en esta región de Tacna. En tal sentido, es cuando se crea la nueva demarcación territorial entre la región Puno y Tacna, en las cuales se pone como límite el río Maule, otorgándole derechos, como la ley lo indica, a la región Puno y compartidos con la región Tacna. Es en ese sentido en donde se comienzan a generar algunos problemas, porque a pesar de que el túnel Covire, que está íntimamente relacionado con este proyecto, tiene más de 25 años en su ejecución, la época de lluvias por lo consiguiente, no, en épocas de lluvia siempre ha habido ese excedente de agua y nunca se ha visto afectado el caudal del río Maule, como para decir de que en utilizar esas aguas de lluvia se van a verse afectados los caudales del río Maule, que a ciencia cierta no benefician para nada a la región Puno, porque todo discurre hacia la frontera con Bolivia y con Chile. Tanto es así de que no lo utilizan por una sencilla razón. Las aguas del río Maule tienen residuos de boro, arsénico, que indudablemente lo hacen imposible que sean orientadas para el consumo humano si es que no se hace un proceso de tratamiento de esas aguas provenientes del río Maule. Tanto es así que el proceso de tratamiento de esas aguas involucraría un sobrecosto adicional si es que se quiere orientar para el consumo humano. Entonces, por esa naturaleza, tampoco es recomendable para la agricultura y para otras actividades más que dependan de este recurso hídrico. Pero volvamos al canal Villa Chavallani. La utilización de aguas de lluvia no van a generar ningún pasivo ambiental, ni siquiera le va a quitar una gota de agua al río Maule, porque esas se van a canalizar y se van a depositar en una bocatoma que inicialmente estaba proyectada, en la bocatoma de Ancoaque, pero ahora se está recomendando, para evitar esos conflictos justamente y solucionarlos de una vez,
se está reubicando esa Boca-Tomo de tal manera que su disposición sea dentro de la región Tacna. Solucionado ese problema y que tiene que ser sustentado también técnicamente esos casos, ante la pregunta que hacía y la preocupación lógica del ingeniero Chura, era que podría tener o generar de repente algunos conflictos entre las partes que han contratado ese proyecto. Pero la decisión política es la que vendría al final, en el sentido si se decide o no aceptar esas modificaciones. Esas modificaciones de acuerdo a ley, si están de acuerdo entre ambas partes, y siempre y cuando no varíen el objetivo principal del proyecto, se pueden aceptar. En tanto también se mantenga de repente el objetivo y se mantenga y se trate de mantener en todos casos los presupuestos que se han aprobado para la ejecución de ese proyecto. Y ese es un tratamiento que se le tiene que dar entre las dos partes con reunión de todos sus técnicos para viabilizar esa modificación y aprobarla. Puede ser a pedido de la entidad o a pedido de la otra parte, con la tendencia de mejorar el proyecto se pueden reunir y se pueden aceptar modificaciones. Ese es un procedimiento de acuerdo a ley y que escapa de repente a la decisión que nosotros podamos tomar en este momento. Dicho así, las aguas de lluvia es un regalo del cielo, un regalo de Dios y de la naturaleza, de la madre naturaleza, que en épocas de avenidas nosotros podemos disponer de esas aguas, pero las aguas de lluvia, en tanto no lleguen a un canal, no lleguen a un río, o no se incorporen a una laguna, esas aguas, producto de la lluvia, están a disponibilidad de la población, porque esas aguas directamente caen en terrenos de las comunidades, caen en terrenos particulares, caen en todo el sector en los cuales se ven inmersos en la precipitación fluvial. De igual manera, esas aguas de lluvia que van a tratarse y van a almacenarse son justamente un almacenamiento que no le va a quitar el agua a nadie para poder disponerse después y sea incorporado a la tubería o a la obra que se está proyectando. Entonces, como ven, el ANA, y es el órgano rector, solamente tiene injerencia sobre las reservas de agua, las aguas residuales y sobre las aguas superficiales y profundas, en todo caso subterráneas, en las cuales tiene la normatividad vigente y se pueden aplicar. Pero las aguas de lluvia, como le digo, inclusive se utilizan en grandes proyectos sociales que tiene, por ejemplo, el Minagri. Y estamos hablando de repente de uno de ellos, que es siembra y cosecha de agua, en las cuales esas disponibilidades de aguas de lluvia son directamente a beneficio del sector. Se reúne la comunidad o el sector que quiere verse beneficiado y hace su pozo de tierra, su almacenamiento, y ahí almacena el agua en época de lluvia. Y nadie le puede prohibir el uso porque eso no está regulado. Y es más, el mismo proyecto que promociona el Minagri faculta bajo este siembra y cosecha de agua a que se pueden hacer obras menores como zanjas de percolación o zanjas de almacenamiento con ese mismo fin, de almacenar el agua y sean utilizadas directamente para los humos del sector que ha hecho esos trabajos. Entonces, como ven, en las aguas de lluvia, en conclusión, nadie es dueño de esas aguas de precipitación. Nadie son dueños de esas aguas, pero sí pueden ser reguladas, como le digo, en los aspectos que dan. Entonces, ¿cuál es la oposición que se puede tener el uso de las aguas de lluvia? Si se va a sacar agua de lluvia, ese proyecto solamente va a funcionar en épocas de avenida utilizando aguas de lluvia. ¿A quién se le va a afectar? Entonces yo creo que es bueno aclarar esa posición, ¿no? El objetivo principal del proyecto y los alcances que tiene para que la población conozca la realidad a dónde se quiere llegar con este proyecto. Y es más, si esta situación de conflicto se debe solucionar haciendo variaciones al proyecto, que se hagan, que se evalúen y se vean las propuestas que se van a llevar a cabo para tomar una decisión que favorezca el proyecto y que no se cambie el objetivo. El hecho de trasladar o reubicar la captación de estas aguas de lluvia, haciendo una nueva fosa de almacenamiento, una fosa de captación, obedece a la necesidad justamente de captar las aguas de lluvia y no quitarle nada supuestamente a como se está promocionando, que se le está quitando al canal
al caudal que pertenece al río Maule. Esto ya está estaría ya en terreno de Tacna, y la disponibilidad de esas aguas también estarían siendo dispuestas por las normas vigentes en territorio tacneño. Y no se afectaría de repente, como se está diciendo, a las cuencas de Sama y Locumba, menos a la de Cota, porque se va a tener que ubicar antes de que esas aguas ingresen al túnel Codire, y cuya capacidad de diseño ha sido para 10 metros cúbicos, pero sin embargo solamente permite 5, dado que los canales menores que van a recibir esa agua de 10 metros cúbicos no soportan esa cantidad, solamente están capacitados para soportar como máximo 5 metros cúbicos. Lo contrario generaría daños y perjuicios a esos canales menores. Por eso es que solamente se está garantizando 5 metros cúbicos, que son los que pasan directamente a esos canales menores, y la otra cantidad mayor a lo que es la laguna Aricota. Entonces, como ven, el análisis de todas estas situaciones nos está llevando a aclarecer algunas dudas que se están presentando por versiones que no tienen el sustento legal menos normativo con respecto al tema. En épocas de lluvia, más bien esas aguas, si no se distribuyen como se está pensando tomar 1 metro cúbico para poder, en épocas de avenida, para que funcione el canal, esas aguas, si no se toman, igualito van a crear desastres cuando venga una avenida incontrolable, porque crean daños y crean perjuicios, no solamente en Sama, sino en Locumba también, porque no hay capacidad de almacenamiento, que justamente debe ser otro tema de que se debe tratar para los supuestos casos que se tengan que evaluar, pero la predisposición del Colegio de Ingenieros está en ese sentido abierta para poder analizar, evaluar y de repente debatir algunos criterios que favorezcan la ejecución de tu proyecto, y en suma la tendencia y el objetivo principal será para traer agua para acá. Eso es todo, ¿verdad? Ingeniero Peso, ¿alguna intervención para poder culminar? Ingeniero Peso, su micrófono. No, ninguna, ingeniero Francisco, ninguna. Ya, gracias. Ingeniero Gustavo Bayona, para poder cerrar la conferencia de prensa. Bueno, solamente agradecer la asistencia a esta conferencia de prensa y hacerle un llamado a todos los ingenieros que deseen aportar, que coincidan o que estén en contra, que vayan al Colegio de Ingenieros y hay poder debatir con mayor amplitud y no seguir confundiendo por una u otra cosa a la población. Yo agradezco que el Colegio de Ingenieros esté abocándose a esta situación, porque la historia lo va a decir, nosotros no perseguimos en absoluto ningún cargo, no perseguimos entrar a alguna elección y no queremos a través de este tipo de cosas de apoyar o contradecir, crearnos una plataforma electoral. Agradezco a todos los ingenieros que regularmente están asistiendo al colegio, dejando su tiempo en pro de los beneficios de esta ciudad y de toda la región en general. A veces me preguntan cómo es posible, y me dicen que el Colegio de Ingenieros se pronuncie en contra de las obras del gobierno regional, por ejemplo, del hospital, y ahora se pronuncia a favor. Justamente esa es la prueba de la idoneidad del colegio, que solamente tiene como norte la verdad y el aspecto técnico con que asesorar a la población. No le motiva ningún otro sentido o motivo más. Por lo tanto, agradezco esta audiencia y tienen mis teléfonos abiertos, ingenieros quienes quieren seguir conversando, me pueden llamar en cualquier momento, siempre he estado dispuesto. Además, para no olvidar, algún ingeniero tocó y quiero relevar el siguiente punto para terminar.
Efectivamente, este proyecto está en el proyecto, en el plan Basal. En el primero, en el segundo, en el actualizado, está, así con ese nombre, Proyecto Villa Chaullani. Y recuerdo bien que en ese momento, cuando participaba el colegio y terminó y escribió un libro sobre esta participación, recibimos un agradecimiento, una exaltación del alcalde de ese entonces, de la ciudad, y nos felicitaba por nuestra participación, de cómo es que habíamos podido vertebrar ese documento y donde básicamente se encontraba pues este proyecto Villa Chagoyana. Pero parece que se olvida eso y después se trata de desvirtuar por otros motivos el interés que siempre ha tenido el colegio desde mucho antes. Y qué bueno que se haya recordado el Plan Basade, donde ya plasmó ahí este proyecto Villa Chagoyana como de necesidad vital para Tacna, por el cual fue felicitado por el alcalde de ese entonces del Consejo Provincial, que tuvo participación activa, sabía lo que se estaba haciendo en ese documento y justamente sabía que ahí estaba ese proyecto Villa Chagoyana. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Gustavo Ayona. Para poder cerrar, único quiero hacer llamado al gobierno regional de Tacna, a la sociedad civil, a las universidades públicas, privadas, a los gobiernos locales y los que dicen ser los candidatos. ¿Por qué no defienden los intereses de la región Tacna? El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Tacna, estamos dispuestos para poder acompañar, hacer mesa de diálogos con la región Puno. Estamos dispuestos al 100%. Único que está en la decisión es que defendamos este proyecto que es de interés regional para todos nosotros. Es trasvasar agua para el consumo humano. Agradecer a las autoridades que nos han acompañado el día de hoy en nuestra plataforma, a los consejeros, a todos los ciudadanos que nos han seguido, a los colegas de la orden, a los señores de la prensa y todo el público general. El Colegio de Ingenieros siempre va a estar velando por los intereses de la región Tacna, más no políticos. No somos políticos, somos netamente técnicos y siempre vamos a continuar con los pronunciamientos técnicos. Y cualquier consulta, el Colegio de Ingenieros va a estar siempre abierto para ustedes. Gracias a todos los que nos han seguido en esta plataforma. Muchas gracias. Con la intervención del ingeniero Francisco Ramos, vamos a proceder a detener la transmisión en directo, no sin indicarles de que el Colegio de Ingenieros ha abierto a las aperturas de consultas de la población y de los entes de nuestra región de Tacna, así que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras diversas plataformas, por los teléfonos que están en nuestra página web, y asegurarnos que la comunicación entre la población y el Colegio de Ingenieros va a seguir continuando como lo ha estado haciendo hasta ahora. Queremos agradecer la participación de los periodistas, de los ingenieros de la orden y de la población en general que nos han seguido desde el inicio de esa transmisión. Y nada, agradecerles y esperarlos para una próxima transmisión en vivo. Muchas gracias.